Hola, buenas. Soy Esther y vengo del CIEMAT, trabajo en atmósfera, en contaminación atmosférica, y voy a intentar explicaros qué ocurre con los incendios y qué parte llegamos a respirar nosotros muchos cientos de kilómetros de distancia. Ahora mismo os sonarán los incendios de sexta generación, que es lo que se oye en las noticias de este verano. ¿Os suena algo de haberlo oído? ¿Sabéis lo que son? ¿Habéis estado con los bomberos? Que seguro que os lo han explicado. Son incendios que son muy difíciles para nosotros de extinguir. Tenemos muy pocas medidas porque son muy fuertes debido a las grandes olas de calor. Es decir, se deben principalmente al cambio climático. ¿Qué ocurre? Al ser tan potentes, generan nubes muy fuertes que crean su propio clima y a partir de ahí generan focos secundarios. Es decir, para cuando queremos controlar un foco, tenemos otros generados, que es lo que ha pasado, por ejemplo, este verano en Galicia, ¿vale? En Galicia y en León. Estos datos que veis aquí son de la base de datos europea y tenemos... A ver si... Bueno, tenemos la línea azul que veis, es la media en la izquierda de las hectáreas que se han quemado desde 2012 hasta ahora. La roja es 2025. Y si lo veis por meses, la mayor parte ha sido en agosto, que coincide aquí. Son las anomalías térmicas, lo veis, ¿no? Pues básicamente son por las olas de calor. Este verano se nos juntaban las masas de aire que venían del Sáhara muy calientes con los incendios. Y eso ha provocado incendios muy potentes. De media se han quemado 4 veces más hectáreas que en la última década, ¿vale? Solo en un año, y el 85% de eso en agosto. Y se han producido el doble de anomalías térmicas. ¿Cómo nos afectan los incendios? Pues afectan al medio ambiente, que yo creo que eso lo sabéis, ¿no? Los suelos que queman, la atmósfera, que es a lo que me dedico yo, y el cambio climático. Es decir, por ejemplo, los de sexta generación vienen del cambio de clima, pero además alimentan el cambio climático directamente. Luego os comento un poco por qué. Afectan nuestra salud física porque enfermamos y también porque hay un aumento de fallecimientos. Y además, la parte económica, vemos las pérdidas que hay tanto en cultivos como en hogares, la parte de transportes que lo hemos visto con Renfe, que la gente no podía viajar, ¿no? Y además Renfe se ha planteado incluso llevar a los juzgados a las comunidades autónomas para pedirles un dinero. Y además nos afecta la salud emocional, tanto por las pérdidas como porque la inhalación de humo nos afecta la salud mental, nos produce estrés, insomnio, y además lo mismo que ir a la naturaleza a dar un paseo, ya se sabe que no es solo bucólico, sino que lo que estamos respirando de los árboles nos hace que tiene un pequeño efecto narcótico. Así que lo que ocurre es que con el humo de los incendios es todo lo contrario. Bueno, pues hablábamos de cambio climático. ¿Sabéis un poquito cómo afectan los humos y las partículas? Sí, efecto directo, que es el que se habla siempre, ¿no? Forzamiento radiativo y calor, que hay un calentamiento al final global. Y hay uno muy importante también que es indirecto, que es el que me dedico yo principalmente cuando estudio cambio climático, que es la formación de nubes. Y es del que sabemos muchísimo menos a nivel científico. ¿Cómo se forman las nubes? Pues con un núcleo que, si es natural, suelen ser los mismos pólenes o esporas que nosotros respiramos y nos dan alergia, o las sales del mar. El mar es la principal fuente de formación de nubes a nivel global. Y si las partículas son de combustión, tanto de coches, por ejemplo, el diésel, como de los incendios, las partículas son mucho más pequeñas, producen nubes más brillantes y que se saturan de manera distinta, es decir, nos cambian los patrones de lluvias,
¿vale? Y hace aún más difícil que podamos predecir, por ejemplo, el tiempo. Cuando vamos a mirar el tiempo, pues lo complica muchísimo. Son esas partículas que veis ahí, tienen esa pinta. Y sabemos que se calcula que a nivel global fallecen unas 150.000 personas. Sabemos que eso está muy subestimado porque algo que le pasa al humo del incendio es que se oxida rápidamente, es decir, envejece muy rápido. Pasa de ser un bebé a ser un viejito en muy poco tiempo. Cuando envejece se parece muchísimo lo que hay en el aire a cualquier otro humo de otro origen, por ejemplo industrial o tráfico. Entonces nos es muy difícil predecir o decir de dónde está viniendo. Sabemos que es más tóxico que el humo de tráfico que respiramos en las ciudades y que además los fallecimientos o las enfermedades no se producen como se piensa muchas veces por las quemaduras o por la inhalación del propio humo. Es a través de cientos de kilómetros que viaja hasta las ciudades, que puede llegar a entrar en nuestros hogares cuando ventilamos o porque no tengamos una eficiencia muy alta en casa, cuando nos entran y lo respiramos. En el caso de las partículas, además, que son las más tóxicas para la salud, lo que tienen es que son muy pequeñas, del tamaño de los alveolos. Entonces, al respirar entran y son capaces de sustituir el tejido alveolar. Para que veáis un poquito cómo viajan las masas de aire, lo tenéis aquí, que es que no sé si se ve un poquito. Bueno, pues en la izquierda el mapa que tenéis abajo es el CO que miden los satélites, arriba veis dónde está el origen de los incendios. Y aquí tenéis las trayectorias que lleva el aire y, por ejemplo, cómo viaja hasta Madrid. En este caso son los megaincendios que hubo en León y en Galicia este verano. Además de esos, en Madrid hemos detectado en aire el de Méntrida y el de Tres Cantos. ¿Os suenan los tres incendios aquí? ¿Cuál creéis? A ver, Méntrida está más o menos a 50 kilómetros de Madrid. Tres Cantos a 15-20 en línea recta, que es como viaja el aire, no en tráfico. Y el incendio forestal los incendios forestales del norte a unos 400 kilómetros. ¿Cuál pensáis que nos ha impactado más? Tres Cantos. Pero Tres Cantos nos impactó por cómo era la atmósfera, venía muy rápido, además está a 20 kilómetros y venía muy fresco. El siguiente, Tres Cantos, además lo que pasa es que no lo vimos casi porque vino por la noche, fueron muy pocas horas, lo extinguieron muy rápido y funcionó bien. Méntrida, por ejemplo, que vimos muchísimo humo, no impactó tanto. Seguido de Tres Cantos, los que más impactaron han sido los fuegos forestales del norte de España. Aquí son unos datos que os voy a intentar explicar. Son concentraciones de lo que respiramos en aire, ¿vale? Eso es de todo el verano, vamos, julio y agosto. Aquí tenemos el fuego forestal de Méntrida, el fuego forestal de Tres Cantos y el megaclúster que llegó de Galicia. Cada uno de ellos impacta en la legislación, además, porque cada vez que subimos esos niveles que veis ahí, nos van a poner una multa. Entonces es importante tenerlos bien especificados, igual que las intrusiones que vienen del Sáhara. Y con esto ya termino. Voy a dejar en el QR, si queréis, tenéis todas las referencias de lo que he estado hablando. Y con esto os doy las gracias y si tenéis preguntas. ¿Cómo aparece el incendio? Pues la mayor parte de ellos son por las ondas de calor. Se calienta y aparecen chispas, a veces pueden ser también los rayos. Algunos de ellos son provocados también. Entonces, si hay ola de calor y además se provoca, el incendio va muchísimo más rápido. Sí.
También la lluvia ácida se produce por la contaminación. Cambia la composición del aire, se vuelve ácida, es muy fácil que con los compuestos de combustión se vuelva ácida, y entonces con pequeños cambios que haya en la atmósfera, las variaciones a nivel, por ejemplo, de temperatura son muy grandes. Nada más. Pues nada, ¿eh? Espera, que no te oigo. Todo muy claro. Todo muy claro, ¿sí? Ay, pues muchas gracias, que pensé que era demasiado científico. Así que sí. Pues nada. Si queréis más información, me escribís y me lo preguntáis también, ¿vale? Así que nada, y a cuidar la atmósfera, que al final daros cuenta que es lo que nos separa de los planetas que tenemos alrededor inertes, ¿vale?